Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, un gusto estar nuevamente con ustedes, un saludo cordial desde la ciudad de Rosario. Estamos nuevamente acá en los estudios de Conclusión TV de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. Voy ya cebándome mi primer mate. Mates con Historia, para los nuevos suscriptores o para quien recién aterriza en este video, mientras compartimos unos mates, aunque sea virtualmente, de un lado y del otro de la pantalla, vamos reflexionando sobre temas de historia argentina, aunque, como podrán ya haber apreciado, también sudamericana. Le hemos dedicado, por ejemplo, varios mates con historia a la cuestión de la Banda Oriental, hoy República Oriental del Uruguay. Un saludo a todos los seguidores orientales, que son muchos, muy participativos, muy de comentar. No agotamos los temas, es imposible. Nos referimos a ellos en el detalle que corresponda, dadas las circunstancias. Tratamos de recomendar autores, lecturas, para quienes quieran profundizar precisamente. Y también hacemos o seguimos esa metodología cuando nos abocamos a la historia de la Iglesia. Y hoy volvemos a la historia de la Iglesia. Vamos a ver una cuestión, lo fui mencionando. Estamos con la sucesión de cismas, de rupturas en la unidad de lo que supo ser la cristiandad medieval, occidental, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, al Renacimiento, siglo XVI. Le dedicamos dos mates con historia al cisma luterano, el luteranismo. También nos referimos más recientemente al calvinismo. Mucha repercusión, mucho interés por la cuestión de Calvino y sus teorías. Nos queda pendiente algo sobre el anglicanismo. Y en alguna ocasión dije así al pasar, que España era como un caso aparte, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba en esta época en la que Europa se desangraba? Todavía no con conflictos militares, eso va a venir en el siglo XVII sobre todo, fines del siglo XVI, siglo XVII, guerras religiosas, las llamadas guerras religiosas. ¿Qué pasaba con España? Bueno, España fue un proceso aparte en varios aspectos, y hoy nos vamos a abocar a esta cuestión, ¿no? Porque, ¿cómo entender esa España tan identificada con el catolicismo? Al menos en esa época, ¿no? Defensora del catolicismo. Recordemos que el emperador al que hemos aludido, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, era al mismo tiempo, y en realidad fue antes, rey de España, Carlos I de España, el nieto de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Y hay que entender por qué España fue como preservada de la cuestión protestante. Hay una explicación. No es solo... Vieron que hay como mucha leyenda negra en torno a esta cuestión. No es solo el fanatismo del pueblo español. Hay razones menos subjetivas y más objetivas que explican, ¿no? ¿Por qué no entró en España el luteranismo o el protestantismo? Y la gran paradoja, o el hecho providencial, si quieren, que mientras en el siglo XVI la Iglesia pierde la mitad de Europa, diríamos, ¿no? La mitad de Europa, en términos generales, se pasa al protestantismo, con idas y vueltas, con matices, ¿sí? Pero podría decirse eso, lo hemos ido poniendo en mapas, ¿no? A través de España la Iglesia ve abrirse las puertas a un nuevo horizonte de evangelización, de misión. Podríamos decir que con el descubrimiento de América, la llegada de España y Portugal a lo que es el Nuevo Mundo y su poblamiento y evangelización, la Iglesia ve allí una oportunidad de abrirse al mundo, geográficamente y espiritualmente, ¿no?
Entonces es un proceso interesante al que le quería dedicar un Mates con Historia, específicamente este, ¿no? La imagen de fondo que suele acompañar nuestros Mates con Historia está tomada, esa imagen, de una muy famosa película, pero claro, ya tiene como 40 años esa película, que se llamó, o se llama La Misión, década del 80, una muy buena película, con actores de lujo, en ese momento claramente más jóvenes, ¿no? Ahí lo ven a Jeremy Irons, por ejemplo, que hacía el papel de un sacerdote jesuita. Está ambientada en el siglo XVIII la película, en las misiones jesuíticas, ¿no? Las misiones de los jesuitas, la orden de los jesuitas, sobre todo en territorio paraguayo, o para evangelizar al pueblo guaraní. La nación guaraní ocupaba lo que hoy es Paraguay y mucho más, ¿no? Mucho más. Bien, otros actores, Robert De Niro, Liam Neeson, en fin, un peliculón ambientado en el siglo XVIII, pero traigo a colación porque esa imagen me parece que un poco resume, ¿no?, la idea de este Mates con Historia. Fíjense allí, es una de las escenas finales, la invasión portuguesa, el asedio permanente a lo que era la labor de los padres jesuitas evangelizando y elevando el nivel de vida de esas naciones pobladoras, históricas, ancestrales de esos territorios, elevando el nivel de vida material y espiritual. Y el cura termina como un cura debe terminar, allí con la custodia o el ostensorio, con el cuerpo de Cristo, ¿no?, con la hostia consagrada y seguido de su pueblo, ¿no? Es una imagen hermosísima. En fin, ya nos referiremos quizá nuevamente a La Misión, el legado papal, el personaje del legado papal. Yo les recomiendo que la vean, realmente no van a perder su tiempo. La ambientación, el guión, la fotografía no tienen desperdicio, ¿no? Entonces, para adentrarnos un poquito en esta España, ¿por qué España repele de modo tan categórico las ideas protestantes y el rol providencial o histórico, como que ustedes prefieran, que le cabe, o que le cupo en ese momento, a partir del descubrimiento de América, ¿no?, y el descubrimiento de un nuevo mundo vastísimo en su geografía, complejísimo en su población ya existente y la labor, ¿no? Vamos a leer un poquito los curas jesuitas, que yo ya cito casi frecuentemente, García Villoslada, Montalbán, Llorca, para entender la labor de la propia Iglesia en España durante el siglo XV a modo de hacer una reforma interna, porque habíamos dicho que la Iglesia afrontaba desafíos importantes. No era una pradera hermosísima y una campiña bellísimamente cuidada. La Iglesia de esta época tenía sus falencias. Muchas de las denuncias hechas por Lutero eran críticas que cualquier católico podía hacer, cualquier católico podía hacer. Y la misma Iglesia toma conciencia de ello. Los protagonistas van a ser el poder eclesiástico propio de la península, el famoso cardenal Cisneros, ahora vamos a leer un poco, y los propios reyes católicos. Y luego vamos a ir a un artículo escrito por un autor portugués, José Pedro Galvão de Sousa, cuyo título es La cristiandad de las Españas de América. La cristiandad de las Españas de América, muy interesantes sus reflexiones. Entonces, acá estamos con Historia de la Iglesia Católica, tomo 3, es un libraco, hojas finitas. Los reyes católicos, para decirlo como breve anticipo, Isabel I de Castilla es reina de Castilla, es reina por derecho propio. Una mujer excepcional desde todo punto de vista. Es decir, es reina de Castilla y gobierna en cuanto reina, no es reina en cuanto la esposa del rey. Quiero recalcar esta cuestión.
Se había casado en 1469 con Fernando de Aragón, el heredero de la corona aragonesa. Y a partir de ello se produce la gran unificación de esos reinos, año paradojal 1492, porque lo tenemos como que es el año del descubrimiento de América, cosa que es cierta, el 12 de octubre, pero también hay que tener en cuenta que el 2 de enero de ese año, 2 de enero de 1492, se produce la toma de Granada. Los reyes católicos culminan la obra de la Reconquista, que había demorado o durado 7 siglos, expulsando del último reducto peninsular, es decir, la zona de Granada, el reino de Granada, a la ocupación musulmana, ¿no? A partir de allí entonces tomo la lectura de estos autores. Fue Alejandro VI, el Papa de entonces, como dijimos en su lugar, quien otorgó a don Fernando y doña Isabel el bien merecido apelativo de Reyes Católicos en 1496. Ellos supieron armonizar perfectamente los intereses nacionales y patrióticos con los de la Santa Iglesia. Primera observación interesante. Así pensaban todos sin excepción, porque en el medio omito unas crónicas que, bueno, que describen, ¿no?, sobre todo la figura de Isabel, ¿no?, de Isabel. Y eso que aquella mujer, que en la intimidad era tan tierna, en el gobierno era sumamente enérgica. Y en la administración de justicia mostraba una severidad implacable. Solo a fuerza de ahorcar criminales logró que los forajidos desaparecieran de su reino y que la autoridad fuese considerada como sacra e inviolable. Es decir, hay todo un análisis de los autores sobre la persona de Isabel, que como jefa de Estado, ¿no?, como jefa de Estado, tiene la misión de alguna manera, culminar la obra de la Reconquista y de alguna manera poner las bases, los cimientos para lo que hoy nadie discute, que España va a ser el primer país en lograr la unificación de los reinos, la configuración, la salida, el paso del feudalismo que hemos analizado como sistema de gobierno propio de la Edad Media a la constitución de los estados-nación, un estado-nación. Un proceso centralizador, ¿sí?, del poder, del gobierno, que requiere elementos homogéneos, que unifiquen lo que antes estaba disperso y dividido, cuando no enfrentado. Por eso la importancia de una lengua común, una fe común, un gobierno común, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el proceso histórico del cual España es pionera, podríamos decir, en esta época. Fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Continúo con los autores. Por obra de estos dos reyes, la triste nación que caminaba hacia el precipicio emprendió el vuelo más alto de su historia. Expidieron pragmáticas contra los juegos de azar, contra el excesivo lujo, contra los ladrones, vagabundos y viciosos. Las penas contra estos últimos fueron severísimas. Era natural que también se metieran con el clero, que podía ser un elemento perturbador. Hay toda una descripción que hacen los autores, a la cual remito, del estado de relajación de las costumbres del clero de la época, es decir, de los sacerdotes, los religiosos, incluso los obispos, ¿no? Es decir, era un panorama bastante complicado. No era la iglesia ejemplar que uno puede imaginarse, si es que alguna vez existió tal, ¿no? Por supuesto que había un espíritu colectivo, de por lo menos la necesidad de que eso debía ser reformado, desde adentro, para evitar lo que sería el peligro que se va a materializar décadas después y que va a ocurrir a muchos kilómetros de España, el centro de Europa, de que en tren de reformar se termine agrietando el edificio y escindiendo, a modo cismático, la única iglesia, ¿no?, lo que se conoce como el cisma protestante, que ya hemos analizado. Entonces, ¿por qué España se anticipa? ¿Por qué logra preservar la unidad de la iglesia? Bueno, porque se anticipa las reformas
y las fomenta el propio poder eclesiástico, con personajes ilustres, santos en su época, y por gobernantes decididos, que se toman muy en serio su rol de gobernantes y de gobernantes cristianos, ¿sí? No solamente por motivos espirituales y religiosos, también por razones políticas y administrativas creyeron los reyes católicos que debían procurar la reforma de la Iglesia española. Naturalmente, valiéndose de los mismos eclesiásticos y con la autorización del romano pontífice. Pero si este o aquellos no se decidían a extirpar ciertas inveteradas corruptelas o escandalosos abusos, esto lo dicen curas jesuitas en la década del 50, ¿no? Los reyes no se cansarían en urgir la reforma una y otra vez, aún con peligro de entrometerse en lo que no era suyo. Fui destacando estas partes que me parecían interesantes, dichos por estos autores. Otra exigencia de absoluta necesidad en quienes han de ser pastores de almas a las que han de enseñar la doctrina cristiana por medio de la predicación es que posean competente formación teológica, moral y canónica. Este era un grave problema de la iglesia de entonces y quizá, insisto, de todas las épocas. La formación de los sacerdotes, la formación del clero. No solo en su ascesis, en sus virtudes, ¿sí? Que tengan una conducta intachable, de modo tal de que aquello que predican desde el púlpito no se vea manchado por su vida cotidiana. Eso siempre es un desafío para cualquier persona que se precie de presentarse como modelo hacia otra, ¿no? No solo un sacerdote, pero en el caso de un sacerdote más aún. Sino la formación intelectual, teológica, era un tema. Ya desde fines de la Edad Media la Iglesia venía meditando en cuanto a formar de modo más serio al clero, ¿no? Para que la prédica tuviese el respaldo de alguien que habla con autoridad, moral e intelectual. Eso era una preocupación hace 5 siglos y creo que es aplicable al presente, ¿no? Eso es lo que entendían los reyes al decir: los que serán postulados para las mitras, la mitra era ese sombrero típico de los obispos, ¿no? La mitra, serán letrados. Una cosa que uno diría, bueno, pero es de perogrullo, ¿cómo van a poner como obispo un analfabeto? Bueno, pero es que a veces había sucedido con tal de esto que ya hemos analizado, nombrar en una diócesis importante a alguien que corría con alguna ventaja, de parentesco, de amistad, en fin, ¿no? Esto ocurría. Entonces los reyes dicen, momentito, por lo pronto, que sepa leer y escribir quien va a ser obispo, ¿no? Grandes letrados e vida honesta. Grandes letrados e vida honesta eran los preferidos por Isabel. O sea, tampoco alcanza con un gran intelectual si con su conducta no respalda aquello que dice. Según Fernando del Pulgar, uno de los autores, personas verdaderamente doctas no se hallaban sino entre los que habían cursado estudios y obtenido grados en alguna universidad, o sea, entre la burguesía, ya que entonces los magnates y miembros de la alta nobleza solían recibir una educación meramente cortesana, caballeresca y guerrera. Por eso la elección de obispos doctos y literatos coincidía con el deseo de aquellos reyes absolutistas. Bueno, acá no sé si eran reyes absolutistas al modo de lo que vendría luego, pero bueno, lo dicen los autores, de no elevar a las altas dignidades eclesiásticas a personas de linajuda y poderosa familia, personas grandes y de casas principales, como dice Galíndez de Carvajal. Fue el cardenal González de Mendoza quien les aconsejó diesen la sede toledana, la diócesis de Toledo, que es la primada de España al día de hoy, cuando él muriera, a uno de la clase media, sugiriéndoles el nombre de del franciscano Cisneros. Así surgió en España una legión de obispos,
tan doctos como austeros y celosos, que trabajaron por levantar el nivel del clero y del pueblo cristiano, y fueron los inmediatos precursores de aquellos otros que se dieron a conocer en Trento, el Concilio de Trento, décadas después, ya vamos a llegar, donde hemos dicho en el último Mates con Historia que Pérez Reverte considera que España se equivocó de Dios. Bueno, dicho sea de paso, al aludir a esa frase desafortunada y totalmente fuera de lugar o equivocada, según Pérez Reverte deberíamos haber optado los hispanos, ¿no?, por el Dios calvinista. Bueno, lo analizamos en ese Mates con Historia si quieren. Pero indirectamente Pérez Reverte reconoce que Trento, la nación protagonista de Trento, va a ser España, básicamente, ¿no? Y merecieron el gran elogio de San Carlos Borromeo, a quien citan: el clero de España es el nervio de la cristiandad. El clero de España es el nervio de la cristiandad. Bien, primera reflexión entonces, en base a lo que hemos leído. Este anticipo en esta reforma eclesiástica, décadas antes de la aparición pública de Lutero y sus famosas tesis, bien digo, en la catedral o en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, va a poner a España a resguardo de muchas de esas críticas de las que era pasible el clero en otras regiones de Europa. Por ejemplo, en Europa Central, indudablemente. Avanzo un poquitito más. La figura del cardenal Cisneros, Francisco Jiménez de Cisneros, su nombre completo. Hemos llegado a la figura cumbre de aquella época, no va a ser el único, dicho sea de paso, ¿no? Recia personalidad de imponente grandeza, una de las más descollantes y señeras de la historia de España. Personificación del genio castellano en lo que tiene de más noble y viril, de más creador y abierto a lo universal, de más auténticamente religioso. Hombre extraordinario que conservó su vigor físico y su clarividencia mental hasta pasados los 80 años. Hombre polifacético, que era la admiración de sus íntimos y familiares por sus virtudes de santo, que reformaba los conventos y promovía climas de espiritualidad como el mejor de los reformadores. Gobernaba su arquidiócesis como para servir de modelo a todos los prelados. Discutía con los eruditos sobre cuestiones bíblicas y filosóficas como un sabio del Renacimiento. Regía a toda la nación como el mejor de sus reyes. Creaba universidades y dirigía campañas militares. No mirando más que al bien de España y de la Iglesia. El triunfo le acompañaba en todas partes. Sus enemigos no podían cogerle en falta, y hoy mismo los historiadores de las más diversas tendencias, cuanto más lo examinan y estudian, más encuentran que admirar. El cardenal Cisneros. Ustedes dirán, y es difícil dar con una persona así. Es posible, es posible. Pero, dicho sea de paso, este hombre de alguna manera, el cardenal Cisneros, en España, es contemporáneo de los reformadores, los mal llamados reformadores que hemos estado estudiando, de Lutero, por poner un nombre, o de Calvino, poquito anterior. Y son ellos los que se llevan la fama, ¿no? La fama. ¿Vieron cómo funciona lo de la leyenda negra? Porque, digamos, los hispanoamericanos, ni que hablar los españoles, si son católicos, la figura del cardenal Cisneros debería ser una figura estudiada en los colegios, en las universidades. Y me temo que no lo es, que no sucede, ¿no? Y hablando de las universidades, ahora vamos a decir algo. Continúo con estos autores. Con plenos poderes del sumo pontífice y de los reyes, a Cisneros el sumo pontífice le encomienda la tarea de ir con profundidad y sin vacilaciones a la reforma. La reforma significaba también moralizar las costumbres del clero,
que estaban bastante relajadas, como decía antes, que estaban más pendientes también de los réditos económicos propios del sistema feudal. Ya lo hemos aludido, tenía sus claroscuros, ¿no? Una iglesia que se había mundanizado. Entonces, plenos poderes por parte del romano pontífice y por parte de los reyes. Va a ser consejero de los reyes, dicho sea de paso, ¿no? Emprendió Cisneros, que desde 1495 ostentaba además la dignidad de arzobispo de Toledo, la reforma monástica española, los monasterios, las órdenes religiosas, cistercienses, benedictinos. Pero esta reforma estaba ya en marcha desde hacía tiempo entre los benedictinos, cistercienses, agustinos, dominicos, etc. Y avanzo un poquitito más. Una cuestión elemental que hoy también, bueno, no parece tener mucha relevancia, pero que en esa época existía el problema, de que esos nombramientos para sedes arzobispales u obispados que habían quedado vacantes recaían en personas no solo poco capacitadas para el oficio, sino que aparte tenían una modalidad corrupta, que era que no residían en su diócesis. O sea, se nombraba obispo de tal lugar y esa persona generalmente se quedaba viviendo o en la corte pontificia, si estuviéramos hablando de Roma o sus cercanías, o Aviñón, lo hemos visto, o en la corte de los reyes. Y entonces descuidaba necesariamente el rebaño que se le había encomendado, que esa es la misión primaria de todo obispo, ¿no? Desde los tiempos de los apóstoles. Entonces va a encarar también la reforma por ese lado, la obligación de residir en la diócesis del cual están a cargo, o de la cual están a cargo. Y esta cuestión vinculada a la universidad y la formación, la Universidad de Alcalá, una de las más prestigiosas, Alcalá de Henares, junto con la de Salamanca, ¿no? Más bien que una fundación de colegios, la Universidad de Alcalá fue una verdadera creación total. Su idea entra de lleno en el programa reformista del cardenal Toledano, porque la Universidad Alcalaína había de ser, así la concebía Cisneros, un plantel de pastores de almas y de teólogos. Se ha repetido muchas veces que aquella universidad fue el más rico florón del humanismo español y se ha reaccionado contra esta idea, acentuando en cambio su carácter esencialmente clerical y teológico. No hay pugna entre ambos conceptos, porque el humanismo español, más que el de otras naciones, se mostró siempre solidario de la tradición eclesiástica. Y por otra parte, la teología española se reformó en la primera mitad del siglo XVI, precisamente en virtud de los fermentos y sueros humanísticos que se le inyectaron. Entonces, una alusión previa para entender esa imagen de fondo, ¿no? ¿Cómo es la iglesia española que acompaña el descubrimiento de América? Porque va a estar presente desde el primer momento, ¿no? Y ahora vamos a leer este interesante artículo, La cristiandad de las Españas, así en plural, de América, del portugués José Pedro Galvão de Sousa, que es muy interesante lo que dice. Antes del descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón, descortinando anchos espacios para la dilatación de la fe y del imperio, según los versos de Camões, en las Islas Canarias hubo un primer ensayo de colonización evangelizadora, patrocinado por Fernando e Isabel, los reyes católicos. Las Islas Canarias, hoy pertenecen a España, están allí en el Atlántico, ¿no?, frente a las costas de África, y efectivamente fueron el primer lugar, llamémosle así, sin ser constitutivo de América. Hubo allí una primer experiencia colonizadora por parte de España, fuera de lo que sería el territorio peninsular, estricto sensu, ¿no? Llegaba España a su apogeo. Terminada la epopeya de la Reconquista con la ocupación de Granada, último reducto islámico en la península, iba a empezar la conquista de nuevas tierras, habitadas por los gentiles, a los cuales se les llevaba, es decir, paganos, no cristianos,
a los cuales se les llevaba el esplendor de la verdad, el signo redentor de la cruz y la gracia del bautismo que los hacía hijos de Dios. Esto nos cuesta tanto entender que hubiera una época en la que realmente lo prioritario en este tipo de empresas humanas estaba marcado aún por el elemento religioso. Es como cuando hablábamos de las cruzadas. Es muy difícil para la mentalidad de hoy, del siglo XXI, entender aquello, porque es como que hay que cambiar el chip, ¿no? Era un orden de valores totalmente, no digo lo opuesto, o casi, pero muy alterado respecto de lo que hoy son nuestros valores, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo. Hablar de la cristiandad de las Españas es alzarse a elevaciones que no puede un mortal alcanzar con felicidad. ¿Y qué fue en América la cristiandad de las Españas sino, como decía Pío XII, vocación heroica y providencial de una estirpe a la que ella supo tan generosamente corresponder? ¿Dónde encontrar expresiones capaces de traducir con fidelidad y brillo la trascendencia de esa vocación y la fuerza espiritual interior de los que a ella se entregaron? Pero renunciar a la invitación recibida, sumamente honrosa, sería para un brasileño de Sao Paulo renunciar a la obligación de proclamar la verdad histórica que no todos en nuestros días conocen debidamente, algunos desfiguran y otros contradicen con pérfidos intentos. Dice este autor, que me rectifico, creo que es brasilero, dicho sea de paso. Lo cual es doblemente valioso, ¿no? Esto de que por ahí desde el hispanismo siempre miramos con cierto recelo la actitud de Portugal, ¿no? Invocando pues la protección del beato José de Anchieta, misionero de la cristiandad hispánica, apóstol del Brasil y fundador de San Pablo, permítome tejer estas breves consideraciones. Muy linda afirmación, ¿no? De la cristiandad peninsular a la cristiandad ultramarina. Esto es lo nuclear del Mates con Historia de hoy. Es decir, providencialmente cuando la Iglesia veía, por eso es un Mates con Historia en el cual se mezclan la historia argentina con la historia de la Iglesia, ¿no? Ante la vicisitud con la que comenzaba ese siglo XVI, con las tesis de Lutero en Wittenberg y todo eso que ya hemos analizado, esa ruptura de la unidad religiosa, milagrosamente, providencialmente, España abre un nuevo mundo, abre una puerta, una tranquera gigantesca a la que se lanza de modo decidido, ¿no?, la imagen de fondo, y la Iglesia aprovecha. La Iglesia, podríamos decir que quizá desde sus primeros siglos, porque la Iglesia no nace en Europa, estrictamente hablando, lo hemos analizado en los primeros Mates con Historia dedicados a la historia de la Iglesia, pero había quedado recluida a Europa a partir del avance musulmán, y a partir de 1492 entiende, primero al constatar que la Tierra es una esfera, es un planeta, ¿no? Allí empieza una verdadera globalización que va a estar marcada y protagonizada por la Iglesia, de la mano de España y de Portugal. Con el protestantismo, el naturalismo del Renacimiento y el racionalismo filosófico, pierde Europa esa unidad, preservada abajo de los Pirineos. España y Portugal, dicho sea de paso, entre 1580 y 1640, ambas naciones van a estar bajo un mismo reinado, van a estar unidas bajo la misma monarquía. España y Portugal se entregan entonces a la tarea de dilatar los horizontes de la cristiandad, mientras ésta se contrae entre los pueblos norteños. Las Españas visigóticas, refugiadas y concentradas en las montañas de Asturias durante la invasión de los moros, parten de allí para recuperar los territorios en manos del infiel. Así se transformaron en las Españas de la Reconquista. Cumplida esa larga etapa, 7 siglos, comienza otra de proporciones gigantescas.
En 1492, año de la rendición de Granada, las 3 naves de Cristóbal Colón llegan al gran continente desconocido y le abren las cortinas hacia una nueva cristiandad. Primero, el reino de Dios. Lo atestigua el gran Papa Pío XII en proclamación hecha el 20 de junio de 1949, y cita: aquellos reyes, Pío XII, aquellos reyes católicos se propusieron como motivo fundamental de sus empresas la propagación de la fe y la dilatación del reino de Cristo en la tierra. Fin de la cita. Demostración elocuente del amor y del cariño de Isabel la Católica por los habitantes de las selvas americanas son las leyes de Indias, modelo de legislación inspirada en los principios de la justicia y de la equidad, fundados en el derecho natural. No olvidemos esta recomendación a Cristóbal Colón en las primeras instrucciones que la reina le daba en el año 1493. Los indios, ya sabía de la llegada, de la existencia de los indios, 1493, al año siguiente, sería el segundo viaje de Colón, hizo 4. Los indios deben ser tratados bien y amorosamente, sin que se les cause el menor perjuicio, de tal forma que se establezca con ellos mucha conversación y familiaridad. Fin de la cita. Isabel no soportó la actitud de Colón, que envió a España a algunos indios para que fuesen vendidos como esclavos, y exigió su devolución a las Antillas. Se demuestra que la colonización de portugueses y españoles no puede ser confundida con el colonialismo mercantilista de mera explotación. Esto es lo que habría que recordarle a tipos como Pérez Reverte, ¿sí?, que tienen ahí esa gran confusión, ese gran desdén por lo propio, esa minusvalía mental, ¿no?, respecto a holandeses o ingleses. Una pena, ¿no? Pero bueno, repito, se demuestra que la colonización de portugueses y españoles no puede ser confundida con el colonialismo mercantilista de mera explotación. Se ha colonizado en el sentido superior de elevación cultural, según el significado original de la palabra, de colere, cultivare. Los pueblos colonizados fueron civilizados. Ahí está la imagen. Y si la civilización es perfección social, no lo podían ser sino por la evangelización, portadora de las verdades salvíficas que aseguran también la felicidad y el bienestar temporales. De la búsqueda del reino de Dios y su justicia viene todo lo demás por añadidura. Así se explica la tipicidad de la obra civilizadora realizada en el mundo hispánico, desde las Indias occidentales, descubiertas por Colón, hasta las orientales, donde Filipinas se destaca como el lejano ramo floreciente de la cristiandad de las Españas. Así se explica también la ausencia de cualquier racismo, al contrario de lo que ocurrió con los colonizadores europeos, que exterminaron a los pieles rojas en Norteamérica y crearon el problema negro, o en África, con los que se separaron las razas invocando superioridad étnica, produciendo así una marginalización humillante para los nativos. El eminente historiador inglés Toynbee reconoce la superioridad de la colonización hispánica, descubriendo lealmente las miserias del colonialismo de sus compatriotas y de los calvinistas holandeses, los que admira Pérez Reverte. De ahí se origina en las Américas española y portuguesa la mezcla de razas, como consecuencia del trato fraternal de blancos y hombres de color, que llevó al mestizaje de la raza cósmica enaltecida por el mexicano José de Vasconcelos. Y voy finalizando. El cristianismo lo predicaban los misioneros. La cristiandad, res pública cristiana, la erguían los conquistadores, los gobernantes, los hombres de representación social. Las huellas de la acción de unos y otros construyendo la ciudad católica, luz de saber para la inteligencia, calor de caridad para el corazón, quedaron impresas en la tierra y en el hombre.
La geografía del continente lo manifiesta simbólicamente con los nombres de los santos del día que eran dados a las montañas, a los cabos, a los ríos, cuando eran descubiertos. La cultura lo testigua con la multitud de escuelas y universidades, algunas de las cuales podían competir con las más famosas del viejo continente. Dicho sea de paso, una de las primeras cosas que hace España en América es fundar universidades. La de Santo Domingo, hoy República Dominicana, la de México, la de San Marcos en Lima, a 30, 40 años del descubrimiento de América. ¿Cuántas universidades fundó Holanda en lo que hoy es Surinam? O en lo que hoy es Indonesia, que fue colonia holandesa para esta misma época. No sé, se los tiro a ustedes. O Francia. ¿Cuántas universidades fundó Francia en Madagascar, en África? En suma, debemos recordar este pasaje de Restrepo Mejía, el 12 de octubre de 1930, al pronunciar un discurso conmemorativo de la fecha delante de los miembros de la Academia Colombiana de Historia. Dueños ya de la tierra americana, no la consideraron como simple campo de explotación, sino como patria adoptiva en donde habían de dejar su descendencia y sus huesos. No colonizaron como lo han hecho otras naciones, barriendo de nativos el suelo conquistado, recluyéndolos en regiones remotas, limitándose a aprovechar sus servicios con absoluto desprecio de las personas y a explotar sus necesidades para el consumo y cambio de productos, abandonándolos por los demás a su suerte, sino que se mezclaron con los naturales, considerándolos dignos de la comunidad humana, trabajando por ponerlos a su nivel intelectual y moral, y los prepararon así para la vida política de la civilización cristiana. España supo guardar en su integridad los valores de la cristiandad medieval y defenderlos ante los que en Europa arremetían contra ellos. No permitió que la pseudo-reforma de Lutero y otros rebeldes contra Roma penetrase en la península. Mantuvo firme la unidad católica, al ser destruido el arrianismo y fortalecida durante los trances prolongados de las luchas contra los seguidores del Corán. Los ecos teológicos del Tercer Concilio de Toledo repercutieron en el Concilio de Trento, durante el resplandor dogmático español que coincidió con el brillo de las letras y las artes en el siglo de oro, sin olvidar los altos vuelos de la ascética y de la mística. De la ascética y de la mística. El siglo de oro español. La respuesta más cabal a personas tan confundidas en estos temas como Arturo Pérez Reverte, que considera que en Trento España se confundió de Dios, mientras España daba al mundo el testimonio del siglo de oro español. Es lamentable porque podría ser la opinión de cualquiera, pero es la opinión de un literato, ¿no?, que no puede desconocer estas cuestiones. Bien. Allá Arturo Pérez Reverte con sus aseveraciones y quizá sus intereses. Nosotros desde Mates con Historia tratamos de ir a la historia y entenderla, descifrarla y encontrar en ella claves interpretativas para nuestro presente y para poder proyectar nuestro futuro. Me quedo con esa imagen de fondo. Nuevamente mi recomendación, vean la película La Misión. Vean también lo que va a acontecer en el siglo XVIII. Durísimo el papel del legado pontificio. El legado pontificio que ya viene en el siglo XVIII y se ve maravillado, porque es un hombre europeo del siglo XVIII, de la corte pontificia, que en el medio de la selva guaranítica encuentra iglesias que nada tienen que envidiar a las iglesias europeas, coros, instrumentos musicales fabricados por los propios indios que le muestran un barroco americano riquísimo, en ornamentación, y una fe que había hecho carne en esos pueblos, ¿no? Y sin embargo viene con la triste misión de entregarlos, por las cuestiones de las disputas políticas miradas desde el punto de vista eurocéntrico, ¿no? Bueno, en fin, ya llegaremos también al siglo XVIII, ¿no? Pero bueno, me anticipo un poco. Bien, espero que les haya gustado este Mates con Historia.
A mí me parece fundamental entender el proceso que vive España previo a la reforma luterana, que la fortalece, le da una cierta inmunidad, y la cuestión providencial del descubrimiento de América, que le permite proyectar eso hacia todo un continente y eventualmente otros continentes, como en el caso de Filipinas, ¿no? En fin, el Imperio Español en su momento de esplendor. Les dejo un saludo desde Rosario, que estén bien, nos vemos la próxima, si Dios quiere.